Juan 13:34, y el mensaje es el siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esta es palabra de Dios. Y el mensaje para esta mañana lo tiene el doctor Bañoso. Esta semana hubo un anuncio de una investigación de muchos años que conmovió al mundo. Esta semana se informó que desde el 2012 un grupo de científicos que se dedican a contemplar el universo habían encontrado un nuevo sistema planetario solar con las características semejantes a las nuestras. Habían estado prácticamente observándolo desde el 2012 durante 24 horas continuas para ver el comportamiento que tenían estos planetas. Este sistema planetario solar se encuentra cerca de la constelación de Acuario y tiene 7 planetas y un sol. Al parecer, es probable que haya vida en esos planetas, porque según los que saben, han encontrado que tiene como mares semejantes a los que tiene la Tierra. Y déjenme decirles algo: se encuentra aproximadamente a 40 años luz, muy lejos de la Tierra, pero muy cerca de ellos. Queridos, cuando escuché esta noticia y leí esta noticia, mi mente se dirigió al libro del Génesis, donde dice la Escritura: y creó Dios todas las cosas, y acabó Dios de toda su obra que había hecho, y se dio cuenta que era perfecta en gran manera, y bendijo y santificó Dios todo lo que había hecho. Queridos, estamos prácticamente en el umbral de nuevos descubrimientos acerca de este nuevo sistema planetario solar. Y no debe sorprendernos, porque nosotros, como creyentes adventistas del séptimo día, sabemos que existen vidas en otros planetas, en otros mundos, que Dios creó semejante a esta tierra. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Hay otros mundos que fueron creados, donde hubieron seres que fueron creados, y Dios hizo una creación exactamente igual que la creación que hay aquí en la tierra, nada más que ellos tuvieron un gran detalle: ellos no cometieron pecado y todavía permanecen. Yo cuando leía que necesitan telescopios gigantescos, inclusive tuvieron que enviar un telescopio a un satélite, y desde el satélite pudieron dirigir al telescopio para poder estar más cerca de la visión, de la apreciación de estos planetas, que son 7 planetas. Dije yo, Dios mío, la Biblia lo dice en el libro de Job, Elena de White lo dice: ellos no necesitan lentes tan poderosos para vernos, ellos nos ven, según lo que dice el espíritu de profecía. Nosotros somos un escenario para ellos. Ellos han estado atentos, estos seres que no cayeron, han estado atentos, vigilando el comportamiento de la tierra. Han seguido paso a paso al hombre desde que pecó hasta el día de hoy.
Y queridos, estoy casi seguro que con la esperanza, igual que nosotros, ellos tienen la esperanza de que algún día el mal se acabe en esta tierra y Cristo regrese por nosotros para hacer un nuevo universo perfecto, unánime, que solo predomine lo que sustenta el trono de la gracia de Dios, que es el amor. Queridos, Jesús estaba preocupado, muy preocupado. En el libro de Juan, capítulo 16, Jesús habla acerca del Consolador y de los eventos que están por acontecer. Pero siento y aprecio que en Jesús había una preocupación muy profunda, muy grande. En el capítulo 17, Jesús, que por cierto es el único libro, el capítulo Juan 17, es el único libro que habla acerca de esta oración. Jesús eleva una oración a su Padre y hay algo que predomina dentro de esta oración. Algo que predomina y que hace sentir que dentro del Maestro había una preocupación profunda por la creación, por la formación de una iglesia que estaba todavía naciendo. Si ustedes leen el capítulo en forma detenida, Jesús dice reiteradamente: yo quiero que ellos sean una sola cosa, así como yo y tú, Padre, somos una sola cosa. ¿Sí recuerdan eso? Los que me diste los conservé, solamente se perdió el hijo de perdición. Pero yo quiero que tú, oh Padre, me regreses a la gloria como cuando yo estaba en los cielos contigo, y que volvamos a ser una sola cosa, y que ellos, ustedes, nosotros, seamos una sola cosa para la gloria de Dios. Y ahora yo me voy, dice Jesús, pero yo no quiero que se queden solos. Yo quiero que tú los guardes y que los apartes del mal. Jesús tenía un profundo dolor. Quería que su iglesia fuera una sola cosa. ¿Saben? Los problemas que surgieron en el cielo fue exactamente por eso. El cielo se fragmentó, las cortes celestiales se fragmentaron. Por favor, grabe la palabra. Las cortes de los cielos se fragmentaron cuando uno de los ángeles más grandes y poderosos quiso ser semejante al Altísimo y empezó a fragmentar ese mundo perfecto. Lo fragmentó, lo dividió y comenzó a crear el desorden y el caos que encontró lugar en esta tierra. Surgió una división en los cielos. La unidad, la perfección que había en los cielos fue fragmentada por un personaje que quiso ser semejante a Dios. Y se perdió la unidad. Las notas, puedes imaginarte la gloria del cielo y las notas del cielo entonándose. Ya no eran los cantos iguales. Se había fragmentado, se había destruido la unidad que había en los cielos. Y Jesús ahora, después de muchos años, antes de marcharse, antes de ir a entregar su vida para el rescate de todos nosotros, estaba preocupado porque sus discípulos fueran una sola cosa en Cristo Jesús. Queridos, nosotros estamos en las puertas de llegar a la tierra nueva. Los eventos están señalando que las cosas van en forma apresurada. Hay guerras, terremotos, hambres, pestilencias. El mundo está convulsionado. Cosas inimaginables están sucediendo. Cosas que vemos y cosas que no vemos están sucediendo. Y dice la Escritura que como en los tiempos de Noé, la gente se estaba casando y dándose en casamiento.
En los tiempos de Lot no reconocían la distinción entre parejas, ¿no es cierto? Para ellos era lo mismo, no había distinción entre hombre y mujer. Un hombre podía tener una relación con otro hombre o una mujer con otra mujer, no había distinción de nada de esto. ¿Y ahora qué estamos viviendo? Si aquellos personajes de hace 50 años supieran que hoy en día un hombre puede contraer matrimonio con otro hombre y decir que es un matrimonio, ¿qué pensarían? Que el mundo está loco. Pues queridos, así estaba en el tiempo de Lot. Y Jesús sabe eso. Y Jesús quiere hoy que su iglesia se mantenga unida como una sola cosa. Y cuando digo unido, dicen que nadie es mayor que nadie. Todos somos exactamente iguales. Queridos, el texto que leímos está en Juan 13. En Juan 17 Jesús dice que quiere que seamos una sola cosa junto con Dios. Y en el texto de Juan 13:34 dice: les doy un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros como yo os he amado. Querido, ¿quién tienes a tu lado? En esta mañana, ¿quién está a tu lado? ¿Quién está junto a ti? ¿Puedes mirarlo y decirle que lo amas? Que lo amas con un amor sincero. ¿Saben? Cuando yo leo la historia de Jesús y veo a Jesús y hablando de los dones y de los frutos del Espíritu, y le comentaba a los alumnos de la clase, los frutos, los árboles dan fruto porque los dan. No necesitan esforzarse por dar frutos, ¿o sí? Yo veo a mis árboles de durazno en casa que salen las hojas, están saliendo las flores solitas. Llegó el tiempo, dan flores y solito dan frutos, y más tarde serán duraznos, manzanas o ciruelos, pero darán frutos porque es su estado, ¿cómo? Su estado natural. No necesitan esforzarse, no necesitan hacer nada, simplemente dan, porque su acto, lo que traen dentro es dar. Queridos, ¿qué pasa con nosotros como cristianos? Tenemos esa voluntad espontánea, natural, sin que me cueste esfuerzo, de dar. En el dar existe la unidad de la iglesia. Cuando damos, nos unimos. Cuando yo doy amor, recibo amor. Cuando yo doy, recibo lo que doy. No tenemos por qué luchar entre nosotros para ver quién es mayor. Tenemos que amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Y dice el Señor en el libro de Primera de Juan: no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por un amigo. Y luego remata Jesús diciendo: yo quiero decirles a ustedes que ustedes son, ¿qué cosa? Ustedes son mis amigos y por eso los amo. Yo sé que estamos lejos de llegar a eso. Estamos lejos de poder amar con un amor desinteresado. Pero el Espíritu Santo es capaz de cambiar eso y que podamos amar en forma natural para poder estar unidos, como el Señor dio ese mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y saben, y Él nos amó ¿hasta dónde? Él nos amó hasta la muerte. ¿Eres capaz, soy capaz yo de dar mi vida por ti? ¿Eres tú capaz de dar tu vida por mí? Cuando eso exista, es que hemos nacido de nuevo. Y saben,
después de esta parte donde Jesús trata de reafirmar la unidad, y quisiera que no olvidáramos esto. No existe, hay un término que están usando mucho y que lo están usando en todas partes, y que inclusive el grupo lésbico gay lo maneja en forma abundante: unidad en la diversidad. No existe unidad en la diversidad. O somos uno o no somos ¿qué? O no somos nada. No puede ser eso. En Cristo no, en Cristo en el cielo no hay unidad en diversidad. Los ángeles tocan a una misma nota y adoran a un solo creador. No existe eso. Y en la iglesia la unidad la da ¿quién? Cristo Jesús. Solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que ¿quién es? Cristo Jesús. Dice la Biblia también: haya pues en vosotros el mismo sentir, no un sentir diferente. ¿Qué dice? El mismo sentir. Sintamos igual. Los propósitos de todos sean como iguales. La unidad. Cuando escucho yo unidad en diversidad, lo pienso al revés. Pienso unidad en diversidad, pienso un núcleo que está junto y luego ¿qué cosa? Se dispara hacia los lados. Y al revés, cuando todo se separa y se integra, ¿qué cosa es? Unidad. Y unidad es una sola cosa. Y Jesús estaba preocupado por eso, porque Él se iba. Y Jesús ahora, yo considero que debe estar preocupado porque debemos de estar juntos, unánimes, con una sola razón de ser como iglesia. Después de esto, queridos, Jesús pasa al segundo punto que quiero tratar ahora. Jesús, después de esto, de decir amémonos unos a otros como yo os he amado, Jesús les dice a sus discípulos: en pocos días subimos a Jerusalén y voy a ser entregado de las gentes. Y Jesús allí, queridos, muestra la tercera parte de lo que quiero comentarles ahora para la iglesia. Jesús llega al aposento alto, a donde iba a celebrar la cena pascual. Y sus discípulos venían por el camino. Mientras Jesús se dirigía, los discípulos venían en el camino peleando entre ellos, discutiendo entre ellos. Dice la Biblia: y hubo una gran disensión entre ellos por saber ¿qué cosa? Por saber quién sería el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús venía escuchándolo. Tanto era la preocupación de los discípulos por saber quién era el mayor en el reino de los cielos, que se olvidaron de Jesús y se quedaron atrás discutiendo, y Jesús avanzó, continuó el camino hasta llegar al lugar donde se iban a reunir para tomar la cena pascual. Y luego después Jesús le preguntó a ellos: ¿qué venían discutiendo en el camino? Y ellos se quedaron espantados. No se escuchó. Y Jesús le dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Escuchen bien, el siervo no es mayor que su Señor. Y sin embargo les dijo: yo he sido como el que le sirve. ¿Quién era el maestro? ¿No era Jesús? Y Jesús le dijo en son de reprensión: y yo he sido el que le sirve. Y luego después el maestro, en una actitud de servicio, se los quedó mirando en la mesa. Todos estaban sentados en la mesa y se los quedó mirando. Durante un momento cruzaron miradas en la mesa, y luego el Señor se levantó, se ciñó su ropa, tomó un lebrillo, tomó la toalla y se agachó, se inclinó a los pies de ellos para lavarle los pies a cada uno de ellos. Servicio. Queridos, ¿por qué hemos perdido la cualidad de servir?
Dime, ¿tendrás alguna oportunidad de servir a alguien? ¿Existe en donde te mueves la oportunidad de acercarte a alguien para hacer algo por alguien? Y el Señor Jesús lo demostró. La Escritura dice que se arrodilló, se supone que eso hizo, se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. El Maestro se arrodilló y le lavó los pies a sus discípulos. Y quiero ir a la tercera parte. No solamente mostró Jesús el deseo de la unidad, no solamente mostró el deseo del servicio, sino también el amor profundo que sentía hacia ellos. Porque inclusive cuando se arrodilló, le lavó los pies a Judas. Y solamente alguien que ama mucho puede hacer eso para perdonar tanto. La Biblia dice, queridos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado era enorme, el amor de Dios sobrepasó todos los rincones del pecado. Y Jesús se arrodilló y le lavó los pies a Judas. Y luego, siendo el enemigo, se lo quedó mirando y le dijo a Judas: Judas, amigo, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Tú eres capaz de hacer eso? ¿Seré yo capaz de amar a quien me odia? ¿Seré capaz de perdonar al que me lastima? Y nuevamente surge aquí lo que el texto: amémonos unos a otros como Cristo nos ha amado. Queridos, ustedes saben la historia. Jesús fue al Calvario a revelar lo más grande del amor, entregar su vida para poder salvarnos. La iglesia hoy en día necesita estar junta, unida. La iglesia hoy necesita servir. La iglesia hoy necesita amar. Yo sé que han surgido ciertas divisiones dentro de la iglesia. Sé que han habido grupos que se han separado y se ha distorsionado muchas cosas de la iglesia. Pero la iglesia es de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús la mantendrá siempre limpia hasta el final de su venida. No importa qué creas o no importa qué crea yo, lo que dice las Sagradas Escrituras se cumplirá, esté yo o no esté. Solamente si quiero morar en el reino de los cielos e ir a visitar esos planetas que están encontrando, donde existe la unidad y la perfección, tengo que amar, servir y estar unidos en Cristo Jesús. Queridos, vamos a terminar. Voy a invitar al cuarteto que pase a cantar, recordándoles, por favor, Cristo se acerca. No tarda mucho en venir, pero necesitamos estar juntos, necesitamos servir y necesitamos amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Vamos a invitar al cuarteto.